Boa noite, boa noite. Um prazer enorme receber todas vocês aqui. Acho que tem alguns todos, mas nós somos uma maioria de professoras. Sejam muito bem-vindas aos professores. A gente fica com vontade de abraçar as amigas, conversar. E nós temos uma pauta, uma agenda hoje muito preciosa. Eu estava contando que essa escola tem um afeto muito especial às argentinas. Tem um respeito pelo que a gente pôde aprender com muitas delas, pela história de produção mesmo de conhecimento profundo e consistente sobre a sala de aula, sobre os saberes escolares, que tem ajudado a gente a muito e muito a fazer cada vez mais uma escola de muita qualidade. E hoje a gente celebra também uma formação que tem como foco principal esse desafio tão bonito, que é a ampliação da educação infantil e a chegada das crianças de 1, 2 e 3 anos, que, como vocês devem saber, talvez mais do que a gente, não contem, que muda a experiência humana. E essa escola tem vivido isso com muita coragem, com muita alegria. Eu não quero comparar, mas é uma equipe quase que excessivamente alegre. Eu brinco todas as vezes que eu vou, eu falo, eles vão acalmar quando? Mas a gente tem tido esse privilégio de receber essa alegria toda, essa força, esse conhecimento vivo dos educadores e também das crianças que chegaram à escola esse ano. Então, a gente abre hoje a primeira formação, nós temos mais de 72 instituições hoje aqui. Eu pedi a lista porque eu queria agradecer, e aí eu vi que não daria certo, porque a gente ia gastar muito tempo, mas eu queria agradecer a todas as escolas, instituições, centros de formação, escolas para infância, primeiríssima infância, creche. Queria que vocês se sentissem muito, muito bem-vindos e bem-vindas ao Colégio Santa Cruz. Nós vamos rapidamente passar para a Sandra, que vai ter a honra de apresentar a nossa professora, que permanece com a gente amanhã. Não, vocês não estão convidados e convidadas, só aqui com os colegas da educação infantil, e que a gente planejou e sonhou tanto com a vinda. Então, queria chamar a Sandra Medrano, a professora Maria Emília, um ótimo e lindo encontro para nós. Boa noite. Vou colocar aqui, me organizar um pouquinho. Bom, não vou gastar muito tempo, porque eu acho que o que a gente mais quer é ouvir a Maria Emília, mas eu não posso começar sem dizer que, para mim, é uma felicidade imensa estar aqui com a Maria Emília, que a gente, como a Débora falou, sonhou bastante desde que a gente começou a estudar juntas na equipe da educação infantil, e a gente pensou nas mestras, inclusive a Patrícia, que também já nos ajudou, que está aqui, e a Maria Emília era uma das pessoas que a gente queria muito. Então, queria agradecer, porque é uma pessoa que eu admiro muito, acompanho um pouquinho do trabalho dela e acho tudo muito maravilhoso. E acho que é uma pessoa generosa, muito consistente com o que fala e com o que faz, e sempre com muita ternura, vocês vão ver aqui, ouvindo ela falar nessa apresentação. E eu fiquei com vontade de contar um pouco como eu conheci a Maria Emília. E aí fui olhar minhas anotações, e a Fátima, que está aqui, vai lembrar, foi em 2014, quando a gente foi ao IB do México, assistir um congresso que tinha como tema que todos signifique todos, que acho que ainda é um tema muito pertinente, e que, quando eu ouvi a Maria Emília falar, eu fiquei tão encantada que eu depois segui
e entrei no elevador junto com ela e pedi o contato dela, porque eu falei, a Maria Emília tem que vir a São Paulo e a gente estudar mais com ela e poder apresentar nossos trabalhos e ouvir ela falar mais de pertinho. E é o que está acontecendo aqui hoje. E eu ia comentar, como a Débora falou, a gente vai ter o privilégio de ter uma imersão amanhã o dia inteiro com ela, num grupo menor, para falar um pouquinho dos nossos trabalhos. Mas é um privilégio e agradeço muito, Maria Emília. E, antes de fazer a apresentação formal e passar a palavra para a Maria Emília, eu queria só dizer e pedir para vocês, se vocês já quiserem acessar o formulário para poder mandar as perguntas, nesse QR Code vocês vão poder fazer as perguntas, e, no final, eu organizo as perguntas e passo para a Maria Emília. E a gente vai aqui no teatro até às 20h30. A gente decidiu antecipar o coffee break para cá, para poder aproveitar melhor lá. Então, na saída também, se alguém quiser ainda pegar um lanchinho para ir comendo, porque entrou rápido, não deu tempo, vai estar ali fora. Mas, às 20h30, a gente encerra aqui, vai para a unidade Orobó para vocês conhecerem, mas, nessa oportunidade, a gente vai explicar um pouco melhor, a Bia e a Vanessa vão explicar como a gente vai funcionar lá. Tá bom? E eu vou fazer uma apresentação formal da Maria Emília, porque eu acho que é fundamental a gente acompanhar o percurso profissional dela, nem que seja um pouquinho, para entender esse contexto de onde ela vai falar. Então, Maria Emília é pesquisadora da Universidade de Buenos Aires, é professora universitária, escritora e ativista cultural. É especialista em primeira infância, literatura infantil e gestão educativa. É cofundadora e diretora do Centro Infantil da Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires, onde criou e coordena o Programa de Investigação e Formação Continuada de Docentes. O programa para docentes também, que se chama Escrever as Práticas é Construir Mundos, o Programa de Educação Artística para Bebês, Meninas e Meninos Pequenos, e o ciclo Protegemos Juntos e Juntas as Crianças, que é de acesso livre. É assessora também em programas relacionados à primeira infância no México, na Argentina, na Colômbia e aqui no Brasil. E é também consultora da Unicef. A gente tem 2 livros agora publicados por ela aqui no Brasil, um que já está lá à venda na livraria da Diálogos e que tem um prefácio maravilhoso da Patrícia Pereira Leite, e um outro novo que se chama Um Pássaro de Ar. Ambos do selo Emília Consolis Luna. Então, agora eu passo a palavra para você, Maria Emília. Obrigada. Muchísimas gracias, Sandra. No recordaba que nuestra primera conversación había sido en un elevador. Eso no lo recordaba. Muchísimas gracias a Sandra y al Colegio Santa Cruz por esta invitación para compartir con ustedes algunas ideas acerca de esto. ¿Por qué leer en la primera infancia? Transformaciones, mutación, desarrollo, vida psíquica y cultural. Yo no hablo portugués, así que voy a tratar de hablar lento, como para que ustedes me comprendan, pero si en algún momento sienten que está muy trabado, levantan su manito como para que yo pueda registrar eso y puedo aclarar. Sandra me puede ayudar también con la traducción. Hay algunos breves textos traducidos como para ayudar la comprensión. Leer es una experiencia compleja que pone en juego lo más profundo de los seres humanos, en especial en la primera infancia, cuando diseñamos nuestro psiquismo, nuestro modo simbólico de relación con el mundo. En medio de la mutación humano-tecnológica actual, esta experiencia se llena de preguntas nuevas y desafíos nuevos. En esta conferencia voy a tratar de abordar 3 tópicos. ¿Cómo se aprende a leer y a escribir en la infancia? ¿De qué modos incide la lectura con los bebés, las niñas y los niños más pequeños en su desarrollo humano? ¿Y cómo la experiencia de la lectura temprana contrarresta las limitaciones psíquicas y vinculares que produce la mutación humano-tecnológica? Trabajo con bebés, niñas y niños pequeños desde hace alrededor de 35 años. Desde el inicio de mis prácticas
siempre sentí mucha curiosidad por las formas en que se generan las interacciones humanas. ¿Cómo se hace para comprender a un bebé? ¿Qué necesitamos saber los adultos que maternamos para acompañar los ritmos? Y eso quiere decir saber leer los gestos, los juegos, los llantos, las demandas variadas de parte de los niños y niñas pequeños, en un lenguaje que no es convencional. ¿Y de dónde nace el apaciguamiento y la paciencia, por decirlo en un término coloquial, que permite que dejemos de lado nuestros ritmos propios, nuestras necesidades, para acompasarnos con un bebé? En ese mismo sentido, he ido desarrollando investigación en la experiencia directa con familias, muy cercanamente. Estoy todos los días con familias, cerca de 60, 70 niños en nuestro centro infantil, y uniendo diversas facetas del desarrollo con la lectura, tema que nos convoca hoy. Porque la lectura, en el sentido más amplio, está íntimamente relacionada con los vínculos humanos primarios, y los libros con una forma de pertenencia cultural muy potente y casi diríamos imprescindible en nuestra sociedad. Desde hace 10 años comencé a pensar también en algunas diferencias que me mostraban las relaciones familiares y escolares entre adultos y niños pequeños. Y allí surgió mi investigación sobre la mutación humano-tecnológica y sus efectos en las crianzas, y consecuentemente en el desarrollo humano, porque sabemos que no hay humano sin crianza, o al menos sin crianza humanizada. Comienzo entonces por pensar algunas características de esta crianza humanizada y su relación con el lenguaje verbal y la lectura en clave contemporánea. El papá de Lucas me cuenta en la entrevista inicial que hacemos en el centro infantil que cuando su bebé nació lloraba desconsoladamente, pero cuando él le comenzó a hablar suavecito, con palabras que no decían nada, pero que parecían música, y su bebé se calmó, se consideró que eso fue un acto de magia, y me lo cuenta maravillado y con emoción. Yo le cuento que a esas experiencias de lenguaje las llamo oralidad poética, y se le llenan los ojos de lágrimas al advertirse poeta sin saberlo. Le cuento también que la magia reside en el hecho de que su bebé escuchaba su voz, su canto, desde que estaba en el vientre de su madre, y que escucharlo fuera del vientre le permitió vivir una experiencia de continuidad afectiva y cultural fundamental para calmarse, porque le organiza ese pequeño mundo naciente. Me detengo en esta relación entre el habla y la musicalidad, que es el origen de la poesía, entre muchas cosas. Muchos autores han considerado las interacciones espontáneas entre adultos y bebés como manifestaciones protomusicales, que aparecían de forma intuitiva y que han permanecido de forma inalterada en el devenir de la humanidad. Intuitivo quiere decir que nadie te lo enseña, que te nace cuando te encuentras con un bebé. Esas formas poético-musicales tendrían la función filogenética de entramar la relación entre adulto y bebé en un idioma común e introducirlos en la cultura, apuntalando el desarrollo psíquico. Esa musicalidad comunicativa está en la base de la comunicación humana y de experiencias intersubjetivas tempranas. Estar en una misma música implica acompasar un mismo ritmo con otra persona, y eso es un aprendizaje importantísimo. Es el inicio de la intersubjetividad, es decir, de la posibilidad de estar mente con otra persona, y de la lectura, de la construcción de sentido. Y a la vez, esos componentes musicales de las interacciones con los bebés los introducen en la experiencia estética. Les permiten vivenciar de qué se trata ese sentido que excede calmar el hambre, el frío y la inseguridad, y da, en cambio, una experiencia de goce y felicidad compartida que otorga otro tipo de matices a la vida, el sentido poético.
Entonces podríamos decir que la experiencia con la palabra se inicia en esos balbuceos compartidos, en el gesto del papá de Lucas, que cuando se entera del valor que tiene haberle cantado y hablado a su hijo en el vientre, comienza a evocar e inventar situaciones de musicalidad, poemas, lecturas, juegos de toques y palabras, con un entusiasmo renovado. Y la palabra ya es arte. Allí es arte. Pero si hacemos un recorrido, una evocación sobre lo que observamos en nuestros ámbitos de trabajo escolar, en los espacios públicos, en el consultorio de pediatría o en el consultorio de un psicólogo o una psicóloga, probablemente estemos de acuerdo en que estas experiencias no están disponibles espontáneamente. A las madres, a los padres, a los educadores actuales, nos resulta complejo ofrecer esa disponibilidad de la voz y del cuerpo. Quisiera mencionar algunas experiencias que son fundantes en relación con la construcción de la intersubjetividad. Voy a hablar, por ejemplo, de la importancia de la sincronía humana. Para traducirlo en términos físicos y metafóricos, podríamos decir que la sincronía es algo así como lograr bailar acompasado con el otro. Y para desarrollarse psicológicamente, las niñas y los niños, no solo los bebés, necesitan vivenciar estados de sincronía humana, es decir, de acompasamiento con los adultos de referencia. Ese acompasamiento está en el cuerpo a cuerpo, también en el juego compartido, en la conversación, es decir, en el intercambio verbal. Escuchar y percibir tus ritmos, acompasarme a ellos, comprenderlos. Formas del respeto hacia el otro en el crecimiento y de construcción de estados mentales compartidos. Puedo percibirme a mí mismo porque me ofreces situaciones en las que puedo vivenciar la sincronía humana. Puedo frenar mis impulsos, entonces soy un niño que escucha, que puede autorregularse, porque entiendo profundamente el sentimiento del otro, el contexto. Eso me lo da la sincronía humana. La mirada conjunta. La mirada conjunta se convierte en otro eslabón imprescindible en el camino hacia la intersubjetividad. El lenguaje es en primer lugar un sistema de señas y gestos que nos permiten concentrarnos en un mismo objeto, situación o espacio. Este proceso lo piden todos los bebés en su acercamiento al mundo de la cultura, a la intersubjetividad y al lenguaje verbal. Y es también el proceso que empleamos para la lectura compartida de libros. Mirar el rostro del otro y ser responsivos. Mirar el mismo objeto y conversar al respecto. Jugar con los juguetes de los niños y con los niños, compartiendo las narrativas que ellos crean y que nosotros alimentamos. Esos son ejercicios de mirada conjunta. La atención recíproca. La atención es una construcción que crece en función de la mirada conjunta. Atender al mismo estímulo visual, sonoro, sentimental, ser capaz de ponerse en el lugar del otro, solo se vuelve potencia propia cuando hemos podido mirar, pensar, sentir junto con otro. La verbalización. No hay posibilidad de ingresar en el lenguaje si no hay experiencias de lenguaje verbal que nos estén dedicadas. Esto parece obvio. Sin embargo, cada vez vemos más niños y niñas con dificultades en la adquisición del lenguaje. Y en muchos casos se diagnostica al niño como si fuera un déficit del niño. En realidad, deberíamos pensarlo en términos de interacción. Los niños y las niñas actuales nos están diciendo con sus síntomas que ese bagaje de lenguaje rostro a rostro que ya no dedicamos es imprescindible para su desarrollo. Sufrimiento del lenguaje lo llamo yo. La verbalización, entonces, es motivo de crecimiento, es alimento básico, en peligro de extinción. Estamos frente a un déficit de interacción humana. Esto no es un problema de cada niño y niña, es un problema social acerca de qué estamos haciendo o dejamos de hacer
con la interacción humana. El diálogo tónico. El diálogo tónico es un concepto que viene de la psicomotricidad. Fue Julián de Ajurriaguerra, un psicomotricista que por la década del 70 acuñó este término, y la mayoría de los psicomotricistas que lo continuaron se apropió de este término, que también usamos mucho en el ámbito educativo, sobre todo con los bebés, pero también con los niños un poquito más grandes. El diálogo tónico está relacionado con la posibilidad de percibir a través de los sentidos corporales la tensión y distensión del otro en relación con mi propio cuerpo y, en función de ello, la posibilidad de acoplarse. Para que haya diálogo tónico, es necesario que existan experiencias de contacto cuerpo a cuerpo que le permitan al bebé y al niño pequeño sincronizar con el adulto. Podríamos ir pensando cuántas de estas experiencias son potentes, son muchas en nuestros contextos y cuáles están en un proceso de adelgazamiento. Y por último, pensar en la flexibilidad cerebral. Todos estos aspectos del desarrollo infantil se ven muy favorecidos cuando hay interacción humana, porque los humanos nacemos con un cerebro que apenas se ha formado dentro del útero y que tiene hasta aproximadamente los 4 años de vida de cada niño y niña para continuar creciendo y formando la estructura básica del cerebro. El cerebro sigue creciendo, modificándose toda la vida, pero estos primeros 4 años son los años vitales en que se completa el sistema cerebral. Ese hecho de que siga en formación durante los primeros 4 años nos da la flexibilidad. El cerebro se puede modificar y a mayor cantidad de buenas, dulces, sensibles interacciones humanas, mayor desarrollo cerebral. El cerebro es un órgano afectivo dependiente. Si no hay interacciones humanas amorosas y pertinentes, el cerebro no puede crecer. Por eso, la afectividad, que es una reunión de todos estos aspectos que hemos mencionado, es tan importante, porque de ella depende casi todo el ecosistema de los seres humanos en estado de infancia. El filósofo Franco Berardi, un filósofo italiano contemporáneo, en una investigación que inició hace muchos años, antes de que yo me pusiera a pensar en estas cosas, pensando en los efectos de la mutación, escribe lo siguiente. Esto que voy a leer, que es cita de Berardi, fue escrito en el año 2007, ¿sí? Es decir, hace casi 18 años. Y él dice, hay una relación directa entre la velocidad de la exposición de la mente al mensaje videoelectrónico y la creciente volatilidad de la atención. Nunca en la historia de la evolución humana la mente de un niño estuvo tan sometida a un bombardeo de impulsos informativos tan intenso, tan veloz y tan invasivo. ¿Cómo puede pensarse que eso carezca de consecuencias? El aspecto más misterioso e inquietante es la mutación que afecta a la esfera de la emoción. La transmisión del lenguaje siempre ha tenido relación con la carnalidad. El acceso al lenguaje ha sido siempre acceso a la esfera de la sociabilidad. Lenguaje y sociabilidad han estado mediados por la afectividad, por la seguridad y el placer que provienen del cuerpo de la madre. Pero el cuerpo de la madre ha sido sustraído, separado y alejado del cuerpo del niño de las últimas generaciones. En las condiciones creadas por el capitalismo liberal y por la privatización de los servicios sociales, las mujeres se vieron forzadas a asumir situaciones de doble trabajo, de estrés psicofísico, de ansiedad y de empobrecimiento afectivo. La presencia de la madre ha sido sustituida por la presencia de máquinas que se han entrometido en el proceso de transmisión del lenguaje. Las emociones sin palabras alimentan la psicopatía y la violencia. No se comunica, no se dice, no se pone bajo una mirada compartida, se agrede, se estalla. Año 2007. Y ahora cabe esta pregunta. ¿Qué ocurriría si todas las madres y los padres tuvieran informaciones como las que estamos compartiendo?
Anticipar el lenguaje y la poesía durante la gestación y expandirla desde el instante mismo del nacimiento y durante todos los primeros años de la infancia. La musicalidad y el lenguaje como materiales culturales literarios colabora especialmente con el esfuerzo de construir sincronía humana. Hacer consciente esta relación tan temprana con la palabra nos posiciona de otra manera frente a la crianza y también como mediadores de lectura. Si los bebés y los niños pequeños necesitan la música del lenguaje, es necesario preguntarnos cuántas ocasiones de lenguaje y conversación encuentran en la vida cotidiana, cuánta disponibilidad reciben de parte de los adultos familiares y no familiares de sus maestros en la escuela, porque las crianzas, creo yo, son una responsabilidad social. Los bebés piden, necesitan de la reciprocidad oral y corporal, y esa oralidad que los adultos ofrecemos cuando estamos responsivos y bien conectados con ellos es una forma de lenguaje rítmico lleno de onomatopeyas y ronroneos, una disponibilidad al juego. Protoliteratura suelo llamarla, una literatura espontánea, improvisada, regulada por las leyes del amor, la seducción y la musicalidad. Y estamos hablando mucho de oralidad. Pero frente a todo esto que hemos compartido hasta aquí, ¿tienen los libros y la lectura de libros algo especial que hacer en estos tiempos complejos? No sé cómo jugar con mi hijito, no sé cómo hablarle, no sé hablarle, no sé hablar, dice una mamá, y otra, y otra, y un papá, y otro, y otro. El libro te da prestado ese repertorio de lenguaje y ficción que comienza a entramar el habla. El libro dice por vos aquello que tu lengua no puede hacer vivir espontáneamente. El libro te ofrece un campo de ficción que supera la realidad y te permite actuar como una madre y no como una unidad de emergencia, como dice Rachel Cusk en su libro sobre la experiencia de ser madre. Una unidad de emergencia atiende necesidades básicas como comer, dormir, estar limpio. Una madre y un padre, una educadora humanos, atienden también la necesidad básica de poesía, de lenguaje, de ensoñación y juego. La mamá de Clarita. Clarita ingresa al centro infantil cuando tiene 2 años de edad. Es su primera experiencia. La mamá dice que Clarita grita mucho, que no dice palabras y que grita por todo. Ella no entiende por qué grita. Comenzamos a pensar en las formas de interacción entre ellas y con el papá. Ambos son amorosos, están súper interesados en su hija. Cuando les pregunto a qué juegan, en plural, describe los juguetes que tiene, la mayoría de ellos con botones y sonidos. No advierte que le pregunto por la interacción. Vuelvo con esa pregunta. ¿Dónde juegan? ¿Juegas con ella? ¿Qué dicen cuando juegan? Me responde que Clarita juega mientras ella hace las cosas de la casa, que le pone juguetes con sonidos para que le capten más la atención. Seguimos conversando y se da cuenta de que nunca hablan cuando juegan y que casi no juegan en plural. Comenzamos a trabajar sobre la mirada conjunta. Para eso hay que sentarse en el piso y no hacer otra cosa mientras jugamos, más que jugar. El tiempo es impreciso cuando jugamos y hay que aguantar esa imprecisión. No se sabe para qué estamos jugando. Comenzamos a pensar en la conversación, en hablar con Clarita mientras juega. Al principio, la mamá me dice que no sabe qué decir. ¿Nombro los juguetes?, me pregunta. Yo le digo que puede decir lo que le salga y que trate de narrar o describir lo que va ocurriendo. 3 semanas después, la mamá de Clarita me dice que observa que su hija ya casi no grita y que cuando quiere algo la busca y le señala. También que está durmiendo mejor y eso coincide con que en el centro se despide muy bien y está más interesada en los juegos de sus amigos. La mamá me dice también que ahora se le volvió más interesante jugar con Clarita
que antes sentía que no había nada, se frustraba. Yo le cuento que en el centro infantil, Clarita se interesa cada vez más en los libros. Le lleva libros a su maestra para que le lea y también lee sola sus libros preferidos. Su tiempo de atención ha crecido y su interés por los libros también. Hay algo más que me resulta muy significativo en esta escena. Colwyn Trevarten, un investigador que inició prácticamente los trabajos sobre el surgimiento de la intersubjetividad, dice que esos juegos que se inician por iniciativa de los bebés por su demanda son los que convierten a sus padres o cuidadores en padres y madres, y en padres y madres artistas. El adulto crea, inventa, porque el bebé o el niño pequeño lo pone en jaque con su demanda de interacción. Me gusta mucho pensar en esta idea. El bebé construye a los padres y a las madres. No eres padre o madre hasta que vives la experiencia de respuesta hacia tu hijo. Clarita construye a su madre como tal cuando la incita a buscar otros modos de jugar y pronto será a leer. Los bebés buscan respuestas cooperativas y comprensivas de las madres y los padres y de sus maestros. Los seres humanos desarrollamos nuestra conciencia en el encuentro íntimo con los otros significativos, inventando representaciones dramáticas sensiblemente sincronizadas de significado co-creado, creado con el otro. Los bebés y sus figuras de apego construyen narraciones o proyectos musicales o danzas imaginativas que los van moldeando al bebé y al adulto, porque en ese encuentro se reconocen y el bebé se integra. Hay entre ellos un arte temporal que se improvisa, se goza y se extingue suavemente. Estamos hablando de un arte temporal porque solo existe en ese momento en que estamos en la situación de juego, de improvisación. A través de ese flujo afectivo de intenciones mediante el tacto, la mirada y la voz, el movimiento y la secuenciación de actividades en historias más largas como actividades de juego compartidas asociadas con el cuidado, el psiquismo de las niñas y los niños evoluciona y aparece una estética del juego que aprecia sus creaciones con otros. Cito a Trevarten. Narrativas artísticas de gestos que combinan lo visible y los movimientos audibles del cuerpo, que solo luego se comparten con palabras. Esas experiencias, esas narrativas, tejen nuestra historia relacional, guiando la trayectoria de nuestro desarrollo como persona, con recuerdos propios, logros y vicisitudes, alegrías y desafíos. Llamamos a la sana elaboración de narrativas creadas en comunidad musicalidad comunicativa. Hasta allí la cita. Podríamos decir que esa musicalidad comunicativa es el origen de la belleza y es una forma artística de relación básica. El universo narrativo de una madre, un padre y su bebé conversando íntimamente. Narrativas temporales dramáticas, pequeños teatritos que están en el cuerpo, en las manos, en los gestos, que surgen del rostro a rostro que dramatiza, formas de música, de danza y de poesía. Brunner las llamaba performance poéticas. Y a mí me gustaría ubicar estas performances poéticas en esos aspectos intuitivos de los que hablaba hace un ratito. Intuitivo quiere decir que nadie te lo tiene que enseñar, que aparece solo en la relación con los niños. Podríamos decir entonces que es nuestra musicalidad común la que hace posible que compartamos el tiempo de las acciones de manera significativa juntos y que sostengamos a través de nuestra vida ese recuerdo de placer. Pero Trevarten habla de estas condiciones poéticas como una generalidad en la crianza y las toma como una generalidad precisamente porque estamos hablando del carácter intuitivo de la crianza, de condiciones que heredamos filogenéticamente para sostener a los niños. Sin embargo,
¿Ocurre esto hoy con la frecuencia de una generalidad? Nos encontramos con mamás, papás, educadores de niños pequeños que espontáneamente, intuitivamente generan esta musicalidad comunicativa, esta disponibilidad para el encuentro. La experiencia no es una cosa objetiva y estática, no es algo que está ahí afuera para ser aprendida, dice Trevarten. La experiencia es creada subjetivamente para ser compartida intersubjetivamente y es parte de nuestros esfuerzos por pertenecer a la comunidad, una necesidad de estar en compañerismo afectivo con los demás. Leer juntos y jugar son experiencias, son parte de nuestros esfuerzos para pertenecer a una comunidad, la comunidad familiar, escolar, la que involucra nuestras figuras de apego o de amor. Y vuelvo a la belleza. Crear belleza expresa impulsos de juego que son esenciales para nuestra naturaleza humana. Llevamos a cabo expresiones de creatividad u obras de arte con el fin de participar en actividades que tienen su origen en nuestras más tempranas motivaciones para ser parte de algo más grande que nosotros mismos. Y eso más grande es conseguir la atención, la relación y la experiencia compartida con nuestros padres, nuestras madres, nuestros cuidadores, cuando somos niños y niñas. Ops. Vuelvo a los libros, fuente de belleza para compartir, y a un poema de Circe Maya que no pude traducir y lo leo en español. Este es un fragmento del poema Posibilidad. Posibilidad. ¿De qué manera ataco con palabras cosas tan delicadas? La mirada de un niño de 3 meses, ¿puede acaso tocarse con las palabras meses, 3, mirada? Los libros como objetos de la cultura, con todo lo que traen consigo, son objetos específicos portadores de material riquísimo para construir esos eslabones entre vínculo afectivo, juego y cultura. En ese sentido, estamos lejos de la muerte del libro, sobre todo del libro de papel o de la muerte de la lectura. El libro en esta época puede convertirse en un elemento revolucionario en la crianza, como base de la experiencia de humanización. Avancemos por este atajo. ¿Cómo influye la experiencia con los libros y las mediaciones adultas en el desarrollo psíquico infantil en un tiempo de mutación humano-tecnológica? Los libros son como brazos, prolongaciones de las madres y los padres, de los maestros, que ayudan a los niños a extender el tiempo narrativo interior más allá del tiempo real. Es que el psiquismo necesita más tiempo que el real para procesar el desarrollo de la vida, el crecimiento, los dolores, las ausencias, las contradicciones. Y ese tiempo solo aparece si hay narración ficcional, con los libros o sin libros, o con el juego simbólico. En los cuentos hay ilusiones, y si hay algo que repara el alma humana, es la posibilidad de confiar en las ilusiones. Entonces, de alguna manera, cuando les leemos a los niños y niñas pequeñas, les estamos ofreciendo un gran repertorio de ilusión que también ayuda a atravesar la vida. Pero quiero volver al tiempo, a la noción de tiempo que es tan difícil de construir para los niños y las niñas. El libro da la posibilidad de ralentizar el tiempo, de dominar el tiempo, porque puedo leer a voluntad todas las veces que quiera la misma historia, las mismas ilustraciones. El tiempo es largo, profundo, cuando tenemos un libro entre las manos. Y la presencia del libro genera un tiempo en común entre los adultos y los niños. El adulto, madre, padre, educadora, queda incluido en esa nueva noción de tiempo que da la experiencia de la lectura. En la vorágine de la mutación, el libro es tiempo profundo y a merced de mis propias necesidades.
el adulto está cautivo de la duración de esa lectura. Así, de manera subrepticia, el libro cuida al niño, cuida su infancia, su necesidad de sincronía humana. Esta ilustración que estamos viendo pertenece a Marilda Castaña, una artista brasileña, de su libro Ops, editado por Jujubá aquí en San Pablo. Es un libro cuyo texto, a lo largo de todo el libro, es solo esa onomatopeya. Y lo elijo porque puede marcar una impronta acerca de cómo concibo la lectura en la infancia, como una experiencia de juego que se aborda con todos los sentidos, en la cual las niñas y los niños ingresan sin prejuicios o representaciones acerca de lo que vale o no vale, de lo que está bien o lo que está mal. Si somos generosos y abiertos, los niños y las niñas ingresan a la lectura jugando, aprovechando de los libros y del lenguaje toda forma posible de exploración, recreación e invención. Cuando los libros, el lenguaje, las imágenes son concebidas como juguetes, la lectura entra a formar parte de la cotidianeidad y es siempre bien recibida. Ops es una experiencia de belleza que promueve el juego, la imaginación, la identificación y también rompe lo esperable acerca de las palabras y de las letras. Trastoca la costumbre de la mirada. Vemos otra cosa inesperada que nos hace crecer como lectores integrales de imágenes y de palabras. En una foto anterior veíamos a un adulto, un papá con su bebé, en una conexión sensible e importante, en un ejercicio de mirada conjunta, de verbalización, que nos daba una pauta clara de interacción humana. Había signos del amor también. Y también veíamos algo que resulta especialmente valioso de la presencia de los libros, tener algo de qué hablar juntos. Cualquier buen libro pone entre manos y voz del adulto muchos recursos de diálogo. No importa si no te salen tus propias palabras, el libro te las regala y regala algo más. Se sale del plano de lo obvio, te muestra otros mundos, otras ideas. Entonces, como mediador de lectura, no solo alimentas el tiempo y el lenguaje, también alimentas la capacidad de imaginar, que es el germen de la inteligencia sensible y autónoma. Las madres, los padres, los adultos que maternamos en general, recibimos una fuerte demanda filogenética con cada bebé al que acompañamos. Producir el encuentro de lenguaje, de corporalidad, de sentido humano para esos seres que nacen, aunque lo hagan tras 9 meses de embarazo, inmaduros para autoabastecerse biológica, psicológica y culturalmente. Pero las madres, los padres y los adultos que maternamos, en estos tiempos en que vivimos, no siempre contamos con recursos para llevar adelante ese plan. Y esos recursos no solo dependen de nuestra formación o de nuestra historia lectora. En la vida contemporánea, todos estamos atravesados por un adelgazamiento de la sensibilidad, de la percepción, de la atención conjunta. Y eso nos resta expertise como adultos mediadores de infancias. Los vínculos humanos en mutación. La experiencia sensible en segundo plano. Nuestra subjetividad atravesada por la experiencia tecnológica. La relación tecnológica es prisa, velocidad, y el juego infantil y la lectura son la invención de una demora. No se trata solo de adicción a las pantallas, sino de una forma existencial de la vida misma. Por eso, a mí no me conforma el discurso que en general se va construyendo para proteger a las infancias del exceso de tecnología, cuando ese discurso se centra solo en administrar el tiempo que los niños pasan frente a la pantalla. Es muy importante administrarlo, hay algo en juego ahí. Pero si no nos pensamos a nosotros mismos como adultos acompañantes, si no pensamos nuestras condiciones subjetivas,
Es muy poquito lo que podemos transformar solo administrando el tiempo de las pantallas, porque la cuestión más importante o más potente está en quiénes somos actualmente los adultos y cuáles de esas condiciones intuitivas ya no aparecen de manera intuitiva. Entonces hay que pensar mucho y hay que intervenir mucho sobre nosotros mismos para poder generar las condiciones necesarias para proteger los psiquismos infantiles. De hecho, los antropólogos han trabajado sobre esta idea, ¿no? Ellos llaman a esto parentalidad intuitiva, es decir, condiciones que heredamos filogenéticamente, precisamente porque los bebés humanos nacen prematuros, les falta mucho para autoabastecerse, entonces hay una herencia filogenética que nos predispone con esa intuición. Pero en esta mutación hay algo de esa intuición que ya no funciona. Somos otros, somos seres distintos. Entonces, es bien importante pensar ahí hacia dónde enfocamos el trabajo. Todo va hacia el niño, administrar su tiempo de pantallas, enviarlo a la fonoaudióloga si no habla bien, o tendremos que pensar en un trabajo más integral con todos los adultos que acompañamos. Lecturar. Esta es una nominación que me nació hace unos años, mientras leía con un grupo de bebés en ese ambiente tan particular que se construye cuando estamos entregados al vaivén de juego y vida, historias y poesía, haciendo traducciones de gestos mínimos, capturando significados e intenciones apenas perceptibles, intentando ofrecernos íntegros a esa aventura de la conversación literaria con seres tan exquisitos y sensibles como son los bebés. ¿Y por qué lecturar? No alcanza con leer. Al principio necesitan de la lectura de otros hacia ellos. Entonces hay algo más que el acto de leer. No alcanza con dar de leer, porque ese dar de leer no siempre da cuenta de algunas sutiles implicaciones subjetivas de ese proceso en quien recibe. A la vez, cada experiencia de lecturar contiene marcas propias de la subjetividad de quien lectura, el mediador, sus formas personales de decir, de relacionarse con las palabras, con el juego, con el tiempo, con la ternura, con la ficción, su amabilidad y su riqueza. Lecturar es para mí producir ese baño narrativo, lingüístico, poético, que tiene carácter de iniciación y que pone en acción profundos procesos psíquicos, intelectuales, afectivos, simbólicos, de los que depende en gran parte el acontecimiento de convertirse en lector. Lecturar reúne algo del verbo leer y algo del verbo amar, al menos en español. Algo así, por eso no lo traduje. Algo así como trasvasar amorosamente a los otros el equipaje y las habilidades iniciales para construir cada vez con mayor autonomía la experiencia plena y emancipatoria de la lectura. Por eso, lecturar supone una relación de compromiso e intimidad entre quien lectura y quien se lectura, como condición misma de la experiencia. Galo, a quien ven en esta foto, tiene 5 meses. Lee solito, con tanta atención, concentración y placer, podemos advertir eso en sus gestos físicos, porque ha sido lecturado desde el día que llegó al centro infantil cuando tenía 45 días de vida. Su mamá y su papá descubrieron esa potencia de interacción que dan los libros. Entonces también lo lecturan en su casa. Y toda la experiencia amorosa entre ellos se nutrió profundamente. De algún modo podríamos decir que el trabajo de lecturar que estamos haciendo con Galo y con los otros bebés produce esa riqueza psíquica de la que venía hablando, que lo protege de la falta de atención, de la desorganización, del problema del tiempo, de no comprender sus sentimientos. Es un niño y podría, si mostrara fotos de todos nuestros niños, podría decirles que todos tienen este nivel de concentración. Y eso tiene que ver con la interacción humana de calidad y con los libros como objeto cultural que nos permite hacer ese trabajo.
¿Qué libros para qué niñas y niños? Aquí estamos hablando de la mediación, ¿no? No solo es importante encontrarse con los grandes libros, un poquitito compartimos aquí, pero está, por suerte, la edición en mi país, en el de ustedes, está llena de grandes libros. No solo es importante encontrarse con los grandes libros, sino también pensar qué hacemos nosotros como adultos mediadores para que los niños y las niñas tengan la potestad de entrar en el libro de manera orgánica, sensible, con sus propias vivencias y sus propias experiencias. Y para eso traigo a Gianni Rodari en su libro La gramática de la fantasía, cuando dice: hay dos clases de niños que leen, los que lo hacen para la escuela, porque leer es su ejercicio, su deber, su trabajo, agradable o no, eso es igual, y los que leen para ellos mismos, por gusto, para satisfacer una necesidad personal de información, qué son las estrellas, cómo funcionan los grifos, o para poner en acción su imaginación, para jugar a sentirse un huérfano perdido en el bosque, pirata y aventurero, indio o cowboy, explorador o jefe de una banda, para jugar con las palabras, para nadar en el mar de las palabras según su capricho. Y yo agrego, las escuelas, los jardines de infantes, las bibliotecas tienen mucho que hacer en este sentido. Cada vez que nos preguntamos por los bebés lectores, por las infancias y sus derechos lectores, estamos pensando no solo en libros, sino en mediaciones, en la creación de entornos culturales en los que todas las familias puedan hallar de qué hablar, cómo hablar, qué leer y construir mirada conjunta. Una política cultural de la mirada conjunta me parece una idea casi urgente. Una política cultural que priorice la belleza, que garantice que las niñas y los niños podrán vivir experiencias de belleza y no solo experiencias didácticas. Eso que ocurre cuando el libro está orientado a producir un conocimiento guiado. Y también la conciencia de que los libros son materiales indispensables, insustituibles, en el sentido que aportan a la interacción humana. Por eso, repito, hoy los libros son más revolucionarios que nunca, por lo que producen en la interacción humana entre niños y adultos, y también entre niños. Por último, pensar en la importancia de la construcción de comunidades de lectura. Aquí hay niños y niñas de 3 años que un día, después de comer y de lavarse los dientes, cuando llegaba la hora de descansar, y se iban a buscar un libro a la biblioteca para que su educadora se lo leyera en la camita, en lugar de ir a su camita, decidieron hacer un laberinto de libros. Desparramaron todos los libros en ese laberinto y pasaron cerca de 45 minutos caminando por el laberinto, descubriendo qué libros había, recomendándose entre ellos el que habían visto aquí, el que habían visto allá. Y después de eso se fueron a dormir. Cada uno de los espacios en los que trabajamos con primeras infancias reclama una política de interacción humana, un tejido de eslabones que articulen el lenguaje oral y el lenguaje escrito con la experiencia de la voz y el ritmo narrativo de la vida. Las bibliotecas públicas, las salas de lectura, los centros infantiles, en todos estos espacios podemos asumir la responsabilidad de enlazar no solo libros y niños y niñas, sino de construir intersubjetividad, que hoy por hoy es lo mismo que decir construir humanidad. Para eso hace falta garantizar la presencia de los buenos libros y también las mediaciones generosas, por el placer del juego del lenguaje, por el placer de las ilustraciones. Y decía al principio que íbamos a pensar en la lectura y en la escritura. Y a lo mejor ustedes dicen, ¿y aquí qué está pasando con la escritura? Bueno, quisiera contarles parte de lo que ocurre en nuestro centro infantil. Nosotros recibimos niños y niñas desde los 45 días de vida hasta los 3 años de edad. Egresan cuando están cumpliendo 4 años y ahí van a otros centros, a lo que no sé si aquí se llamará preescolar. No, bueno, educación infantil de 4 y 5 años. ¿Y qué ocurre?
Cuando la relación con los libros es tan cercana como ustedes lo veían con Galo, cuando existe esta libertad de que los libros sean juguetes y se pueda experimentar la lectura en comunidad, todo el tiempo, a libre demanda, cuando los libros van a las casas de los niños y las familias empiezan a construir su propia experiencia de lecturar a partir de comprender el significado de lo que estamos haciendo, los niños y las niñas muy pequeñitos se interesan por la cultura escrita a partir de los 2 y los 3 años. Entonces tenemos niños que a los 2 y 3 años empiezan a ensayar escrituras y sobre todo el significado de los que quieren escribir. De repente escriben la lista de los amigos que quieren invitar a su cumpleaños y solo había papel y lápiz para dibujar, pero aparece una lista de invitados y esa lista es una grafía que todavía no es una letra convencional, pero se parece mucho a una escritura convencional. Y al año siguiente, cuando tienen 3 años, aparece la lista convencional. Muchas veces a los 3 años tenemos algún niño o una niña en el grupo que ya lee y escribe convencionalmente. Y no estamos buscando ninguna precocidad, no estamos buscando nada, estamos buscando la interacción humana que da el libro y toda su riqueza. Y cuando yo hago el seguimiento de nuestros niños a los 4 y 5 años en otras escuelas infantiles, lo que observo es que prácticamente todos se alfabetizan convencionalmente dentro de ese periodo y que ingresan a primer grado leyendo y escribiendo, pero sobre todo leyendo y escribiendo con muchísimo placer, con muchísimo interés y con autonomía. Y son niños de familias muy variadas, es una población muy heterogénea, no es una población privilegiada que ya tiene libros antes de llegar al centro infantil. De hecho, la mayoría de ellos descubre que los bebés tienen una relación con el lenguaje a partir de encontrarse con nosotros. Entonces, después de 28 años de trabajo en nuestro centro, yo creo que podemos afirmar que la presencia de los libros, de la experiencia de oralidad poética y de todo este intercambio del que estamos hablando, ya está desde el primer día construyendo alfabetización convencional, en un sentido pleno y profundo. Muchísimas veces vemos a los bebés, por ejemplo, bebés de 8 o 9 meses que ya conocen de memoria un libro que les gusta mucho y que se lo están leyendo para sí mismos, y cuando giran la página y encuentran el texto escrito, siguen con el dedito ese texto mientras lo van pronunciando en balbuceo. Y si esa frase termina en una pregunta, levantan la voz porque saben que ahí está la pregunta. Eso nos muestra que si hemos leído desde el principio y si el libro ha sido un juguete que has podido mordisquear, chupar, arrojar y además escuchar a partir de la lectura del otro, tú ya tienes a los 8 meses información sobre la lengua escrita. En el intercambio permanente, los niños pequeños van construyendo muchísimo conocimiento sobre la lengua escrita, solo que no tienen cómo contárnoslo, no tienen cómo expresarlo hasta que empiezan a aparecer las lecturas convencionales. Pero la lectura convencional es el final, aunque sea su propio nombre, el nombre de un amigo, es el final de una experiencia profundísima que viene desde los primeros encuentros con los libros. Y ahora sí, ¿quién lectura a quién? ¿Qué experiencias necesitamos transitar para poder lecturar? ¿O cómo encaminar una práctica de lectura familiar para que leer se convierta en un recurso de la crianza enriquecida? Estas son preguntas fundamentales, vitales, frente a la lógica del mercado que apela al poder que la repetición tiene sobre los niños y los adultos para fijar o acuñar estereotipos. Con la insistencia de la publicidad, los productos que inundan el mercado de consumo infantil se instalan en la vida cotidiana a riesgo de saturar los espacios destinados al intercambio y a la comunicación, al juego, al arte y a la experiencia. Y la lógica del mercado también ha instalado cada vez con más fuerza elementos que trabajan a cambio de las pautas de crianza humana. Ustedes habrán visto esas cunitas donde cuando el bebé llora por la noche ya no te tienes que levantar porque la cunita frente al llanto comienza a moverse o a vibrar y tiene una música automática. Entonces el bebé se calma por una máquina que solo
es capaz de percibir que hay un sonido, pero no tiene tacto, no tiene diálogo tónico, no tiene el aroma de la mamá, no tiene ninguna de esas cualidades que le permiten al bebé construir sincronía. Cada vez más, en la lógica del mercado, hay objetos que reemplazan al cuerpo y a la voz, y eso tiene una incidencia enorme en el desarrollo. Entonces, ¿cómo producir nuevas experiencias que trabajen por una sensibilidad estética, por la transformación de la vida en un plano más cotidiano, por la existencia de vínculos amorosos presentes en todos los ámbitos, escuelas, familias, bibliotecas, plazas? Cómo desinstrumentalizar la lectura y la escritura para que no sean meros mecanismos de repetición automatizados, sino expresiones y experiencias construidas desde el adentro hacia afuera. Que el aprendizaje de la lectura y la escritura sea orgánico. Y creo que digo esto con énfasis porque en este momento en mi país hay una crisis muy profunda con la enseñanza de la lectura y la escritura y estamos volviendo a tiempos remotos con cuadernillos de aprestamiento, muchas colitas de cerdo para arriba y para abajo, en un país además donde, y ustedes lo saben porque han tenido aquí a grandes representantes de ese movimiento, en un país que le dio vida a la investigación sobre la sistematización de los procesos de escritura en los niños y en las niñas. Estos creo que son nuestros grandes desafíos en un mundo cambiante y muchísimas veces áspero. Y antes de abrir a las preguntas o a los comentarios, también quisiera decir lo siguiente. Cuando me dispongo a investigar la mutación, no estoy trabajando ni a favor ni en contra de la tecnología. Estoy tratando de comprender qué produce la tecnología en nosotros, porque también entiendo que esa mutación es imparable, o sea, no vamos a detenerla con nuestras intervenciones, pero sí podemos modificar el sufrimiento. Yo creo que de lo que nos hablan los niños y las niñas actuales, los jóvenes también, por no incluirnos a nosotros, no solo estamos pensando en las infancias, de lo que nos hablan los niños y las niñas en este momento es lo que ocurre con la tecnología me produce sufrimiento, porque la tecnología no me puede dar nunca cuestiones básicas que a mí me van a dar salud mental. Creo que no se llega a ver aquí, pero en la última línea esta lámina decía algo sobre eso, ¿no? Aquí sí, no lo veo yo, pero ustedes sí. Estamos hablando de salud mental y los libros tienen muchísimo que hacer en ese sentido. Entonces, no es una diatriba contra la tecnología, sino un intento de visibilizar dónde sufrimos y qué podemos hacer para contrarrestar ese sufrimiento. Y la experiencia que vamos desarrollando nos muestra que podemos hacer muchísimo y que ninguna mamá o papá es una mala mamá o un mal papá porque actúa bajo subjetividad tecnológica. Así nos matriza un modo de estar en el mundo. Eso es lo que podemos ver. Entonces, es muy interesante no culpabilizar, no juzgar, sino empezar a pensar qué es lo que una mamá o un papá no ve, qué es lo que no puede y qué podríamos ofrecer quienes, porque estamos en este tema, alcanzamos a ver un poquito más para modificar una pauta de crianza o para modificar una pauta de interacción. Muchísimas gracias y dispuesta para la conversación. Obrigada. Eu vou passar para as perguntas para a gente conseguir fazer o máximo possível ainda antes do horário de ir para lá. Então, eu vou começar por uma que não veio com o nome, mas que diz assim, em seu livro, Um Mundo Aberto, Cultura e Primeira Infância, você faz uma distinção entre imaginário e imaginação. Poderia falar um pouco mais sobre essa distinção e qual o papel das professoras e professores a fim de alimentar tanto o imaginário quanto a imaginação das crianças para que estas possam vislumbrar um mundo mais justo? Ay, qué buena esa pregunta y qué bonito sentir que ya veníamos conversando desde antes, ¿no? En la lectura. Esa es una maravilla de cuando uno publica un libro, no sabe mucho qué va a pasar. Lo primero que pasa con el primer libro es que uno cuando salió se muere de miedo,
porque siento, no sé, al menos yo y muchos escritores que conozco, uno siente una terrible exposición hacia los otros y siente que el otro está muy lejos y no voy a poder conversar sobre esto y no le voy a poder explicar por qué hice tal cosa, ¿no? Parece que ese es un sentimiento generalizado de los escritores. Y después ocurren cosas hermosas como sentir que uno está conversando desde antes, ¿no? Me parece muy oportuna esa distinción entre imaginario e imaginación, pensando en lo que hablamos hoy, ¿no? El imaginario es una especie de caja, un baúl, donde vamos incluyendo todo lo que pertenece al terreno del juego o al terreno de la ficción. Incluimos elementos en el imaginario, ¿sí? Lo que nos dan los libros, las historias que nos dan los libros son parte del imaginario. Los juguetes son parte, lo que hacemos con los juguetes son parte del imaginario. Pero tener imaginación es algo un poco más profundo. ¿Por qué? Porque tener imaginación es ser capaz de construir nuevas relaciones, nuevas ficciones y nuevas situaciones con aquello que tenemos en el imaginario, ¿no? El imaginario no es lo mismo que la imaginación. Puedo tener muchos materiales, pero no llegar al acto de imaginar. Y lo pongo en relación con la mediación. Nosotros podemos, con algo que decía hace un momento, podemos ofrecer buenísimos libros, muy bien ilustrados, muy bien diseñados, muy bien escritos, libros que harían volar la imaginación de cualquiera. Pero si en la mediación yo transformo ese libro en un material para enseñar los colores, para enseñar valores morales, para enseñar los números, y solo dejo el sentido del libro en eso, yo no estoy favoreciendo la imaginación. Yo estoy dando el libro como un gran material para el imaginario, pero estoy truncando, cortando las relaciones posibles que los niños y niñas pueden hacer con ese libro. Entonces, en la libertad de interpretación, en el ejercicio hermenéutico de la lectura, está parte de la posibilidad de tener imaginación. Con un maestro o con una mamá o un papá que reprime el gesto espontáneo, que reprime la intención de juego, que reprime la conversación libre sobre lo que está pasando en el libro, no hay un campo interesante para la imaginación. Y en este momento estamos en un periodo bastante crítico en ese sentido, porque gran parte del tiempo de los niños no es un tiempo de juego con juguetes, con cajitas, con objetos o con otros humanos. Gran parte del tiempo de los niños está en los juegos virtuales, ¿no? Que hay, por supuesto que hay videojuegos muy buenos, pero no son todos los videojuegos, y hay muchísimos videojuegos en los cuales está muy predicho a dónde tienes que llegar y qué tienes que hacer para que esto ocurra. Ganas si logras comerte a todos estos personajes, ganas si saltas todos esos obstáculos. Más que una cuestión de imaginación, es una cuestión de destreza, ¿sí? De destreza en la velocidad. Esa forma de juego, que podríamos llamar juegos conectivos, ¿sí? Son muy distintos de los juegos narrativos. Cuando jugamos a la mamá, al papá, a la casita, al astronauta, cuando jugamos con cajas e inventamos cualquier cosa, ahí hay un juego narrativo. El juego narrativo, el juego entre dos, el juego que no tiene un guión planeado de antemano, favorece muchísimo el acto de imaginar, ¿no? Entonces, también tendríamos que pensar en nuestras planificaciones, en nuestros espacios. Así como decía, el libro es revolucionario en este momento, el juego libre de consignas también es revolucionario en este momento, porque los niños y las niñas necesitan un tiempo de interacción sin guión para poder armar relaciones nuevas con lo que tienen en el imaginario, y eso entrena la imaginación, que si todo el tiempo la actividad está guiada por la maestra, no tienen la posibilidad de hacerlo, ¿no? Por supuesto que hay veces que la maestra guía y también hay descubrimiento y hay imaginación, pero también es imprescindible ese carácter abierto del juego en el que nada tiene una prescripción adulta. No sé si irá por aí. Quem habrá perguntado isso? Tenho vontade de falar monte de outras coisas, mas eu tentei juntar 3 perguntas, Maria, que eu acho que é parecidas de natureza semelhantes. Vamos para tentar ao máximo. Como a leitura compartilhada com bebês e crianças pequenas pode ser uma prática inclusiva
que promova o desenvolvimento da linguagem, a construção de vínculos e a valorização das diferenças desde os primeiros anos de vida, considerando as necessidades e diversidades individuais? Outra pergunta. Durante uma contação de história em grupos, como acolher a experiência profunda de um aluno que quer contar aos amigos o que vai acontecer na história que ele conhece, mas sem tirar a magia da surpresa dos alunos que ainda irão descobrir o que acontecerá na próxima página? A última. A leitura promove... Me voy a olvidar. Sí. No, dila. A leitura promove experiências fundamentais para a construção da intersubjetividade. Você considera necessário que educadores e educadoras busquem formas de modular a voz para favorecer uma situação de leitura mais imersiva para as crianças bem pequenas? Bueno, voy a intentar recordar todo, tú me avisas si no. Bueno, el concepto de diversidad o de inclusión es un concepto muy importante y les cuento alguna situación como para situar esto. En un centro comunitario en el que estábamos trabajando en México, yo asesoro un programa en México que depende de la Secretaría de Cultura de Nuevo León, en el que generamos experiencias de lectura en espacios a los que no llegan otras experiencias. Por ejemplo, experiencias de lectura en las cárceles con mamás que tienen a sus hijitos hasta los 3 años con ellas, experiencias de lectura en las cárceles de varones, porque los niñitos no viven con esos papás que están presos, pero sí van de visita, y fue súper interesante empezar a trabajar allí porque en las visitas no había ningún vínculo entre adulto y niño, y empezar a trabajar con los papás en la lectura de libros para niños generó un gran impacto en esas visitas. Y también en centros comunitarios, en lugares a los que la gente llega como azarosamente, ¿no? O sea, no estamos en un centro infantil necesariamente. Y en un centro comunitario donde había una mediadora haciendo lectura, se reunían 2 o 3 veces por semana, era un espacio abierto, ella guiaba esa lectura, llega una mamá con un niño con autismo. Llega una mamá con un niño con autismo y podríamos pensar la cantidad de niños y niñas que están bajo el diagnóstico de autismo en este momento, ¿no? Entonces, al principio, el niñito, que tenía 4 años, no se ligaba, o sea, la mediadora leía y el niñito corría, iba de un lado al otro, saltaba, etcétera, y la mamá se ponía muy nerviosa porque pensaba que la iban a echar, que le iban a decir, usted no puede estar aquí porque su niño no ingresa en la lectura, ¿no? La mediadora trataba de calmarla y decirle que no, que aquí se podía estar de cualquier manera, y un día, en un momento que el niño estaba muy inquieto, la mamá le empieza a cantar y el niño se calma y el niño empieza a cantar él también. Entonces la mediadora se da cuenta de que tiene que ir por ahí, que con este niño, vamos a llamarlo Juan, que con Juan no era el camino por los libros. A Juan le interesa la canción, la voz, y empieza a armar un repertorio de canciones para cantar con Juan y con su mamá. A partir de ese momento, Juan entra en ese pacto de lectura que se arma, empieza a ser mucho más paciente con la espera de un libro que desea, pero además la mediadora incluye las canciones en la sesión de lectura. Es decir, la sesión de lectura se modifica para alojar a Juan y a su mamá. Eso para mí es inclusión y eso es trabajo sobre la diversidad. Y en ese sentido diría, yo hablo también en un mundo abierto de aprender a leer niños, ¿no? Yo creo que aprender a leer niños es una responsabilidad, una cuestión ética que tenemos todos los que trabajamos con las infancias. Y aprender a leer niños tiene que ver con esto, con si este niño no entra de esta manera con la lectura, ¿qué otra cosa será lo que le puede resultar útil? Pero también estar pescando el mínimo gesto. La mamá le canta bajito porque no sabe si eso está permitido. El niño reacciona y la mediadora que está leyéndoles a otros capta ese gesto, lo recupera, se empieza a hacer preguntas. Y de hecho yo había trabajado previamente con ese equipo sobre la envoltura sonora como una condición fundamental de la voz, de la canción, y la envoltura sonora y el trabajo psicológico que eso produce en los seres humanos, ¿no? Entonces ella dice, bueno, la
envoltura sonora me había quedado como un concepto, pero no me había dado cuenta de que esto tenía que estar como material de exploración en nuestra sesión. Ese sería un ejemplo de pensar la inclusión. Cualquier niño y cualquier niña, en cualquier condición, puede estar en la situación de lectura. Y tendremos que pensar si le leo individualmente, si leer es cantarle, si leer es deambular de un lado al otro hasta que puede concentrar en una situación de lectura. Y pensando en esta cuestión de los niños o niñas con diagnóstico de autismo, en nuestro centro infantil también hemos tenido niños en esa condición, en este momento no, pero casi que diría que es una casualidad, no, porque ustedes saben que este es un síntoma muy fuerte de este tiempo y hay mucha discusión acerca del origen y las razones del autismo, pero también está claro que hay una dificultad en la comunicación en el autismo. Y recuerdo en especial a un niñito que tenía lenguaje, que tenía mucho lenguaje desarrollado y que amaba leer, entonces se había aprendido libros de memoria. Él, los libros preferidos los sabía leer de memoria, ¿sí? No es que leía convencionalmente, sabía el texto perfecto de cada página. Entonces, cuando tenía 3 años, cuando cuento esta anécdota tenía 3 años, cuando había demasiado ruido en el salón y muchos corrían y saltaban, que eso para él era muy perturbador, ¿qué hacía? Solito se iba a la biblioteca, que está en su salón, todos los salones tienen la biblioteca a disposición, se iba a la biblioteca, se buscaba un libro preferido y se iba a un rinconcito a leerse en voz alta a sí mismo el propio libro, ¿sí? Y uno podría decir, bueno, se aislaba cuando no podía estar con los otros. No está bien aislarse, pero no se aislaba de cualquier manera. Se separaba de los demás y se construía él mismo el refugio narrativo de la voz del otro, de la historia, de los personajes, de esas secuencias que le daban un sentido profundo a su existencia, ¿no? Entonces, pequeños ejemplos como para pensar, yo creo que no hay ningún niño que no pueda participar de la lectura de alguna manera. Alguien puede decir, bueno, un niño que no escucha, pero hay lecturas que tienen que ver con el tacto, hay lecturas que tienen que ver con la caricia, no escucha pero ve, o un niño que no ve, pero sí, no ve, pero probablemente escuche, y si escucha hay otros recursos con que la lectura llega a él. Y también esto diría, los bebés y los niños muy pequeños leen multimodalmente. Esta es una característica nuestra, humana. Como es tan difícil aprender todo del mundo cuando nacemos y no tenemos idea de lo que pasa a nuestro alrededor, también traemos esta condición filogenética. Leemos, es decir, capturamos significado con todos los sentidos. Un bebé lee con los ojos, con el oído, con el tacto, con la escucha, todo eso en simultáneo, ¿sí? Por eso los bebés aprenden tan rápido el significado de las cosas, porque todos los sentidos están juntos para capturar el significado. Entonces creo que también tenemos que confiar en eso, ¿no? Que no puede con un sentido, pero está el otro sentido, y por esta misma necesidad que tienen de entrar en la comunicación, los bebés, cualquiera sea su condición, ponen, o los niños, no solo los bebés, toda su disposición para producir ese encuentro. Y otra pregunta apuntaba a leer en grupo, y a ver si entendí bien. ¿Qué pasa cuando yo estoy leyendo en voz alta para el grupo y un niño se anticipa a lo que va a pasar y corta la sorpresa? ¿Entendí bien? Yo diría, eso es parte de la convivencia. Eso es parte de la vida en grupo, ¿no? La vida en grupo tiene esas cosas. Huizinga, el historiador del juego, decía que cuando uno está jugando un juego y el otro lo rompe o lo anticipa demasiado, se convierte en un aguafiestas, ¿sí? El aguafiestas, ¿quién es? El que rompe la idea del juego, la sorpresa. Cuando uno está en grupo, siempre puede haber alguien que funcione como un aguafiestas, ¿sí? Porque no pudo esperar, o porque está enojado porque quiere que ese libro se termine rápido para otro, o simplemente porque no puede esperar para decir algo que ya intuyó, que ya pensó o que ya conoce porque lo leyó, ¿no? Entonces ahí yo diría, bueno, hay que probar qué hacer con eso, pero yo no censuraría a los niños porque entiendo que es parte de la convivencia. En todo caso, si son niños de 3, 4, 5 años, conversar con ellos acerca de, a ver, ¿qué les parece a ustedes? Si alguno se da cuenta de lo que va a pasar
¿está bien que lo diga antes o espera que venga la página? Pongámonos de acuerdo entre todos a ver qué hacemos con esto, porque es una exigencia muy grande para los niños callar lo que están intuyendo, porque eso también tiene que ver con la imaginación. Que alguien anticipe lo que va a pasar en la página siguiente es genial, porque eso tiene que ver con que está funcionando la imaginación, está tejiendo redes entre las cosas y eso le permite construir una fantasía que encima es real, porque en la página siguiente eso pasó. O sea que yo no lo censuraría, diría qué genialidad. Y pondría a conversar con los niños si eso está bien o no decirlo, ¿no? E agora sim me olvidei da terceira, não podia repetir. Mas eu acho que está super bem. Eu estou meio preocupada com o horário, Maria Emília, e eu acho que eu vou encerrar o que eu pensei. E eu acho que é o pedaço mais difícil assim na mediação é frustrar quem mandou as perguntas, porque são muitas e são boas. O que eu pensei é, acho que não funciona a coisa de que depois a gente manda a resposta, mas eu pensei em, pelo menos, organizar as perguntas e passar para a Maria Emília, que eu acho que ela ia gostar de saber quais foram as perguntas enviadas. Então, vai ficar ainda uma frustração, mas, pelo menos, Maria Emília conhecer essas perguntas, porque eu acho que não queria Hace lo abreviar. de la página del niño, no me deja ver lo que hay en la página siguiente. Sí. Voy a tolerar. Água fiesta. Sim? Mas porque eu não queria que a gente abreviasse também o tempo de lá. Então, eu ia ver se a Débora quer fazer colocar algumas palavras, mas antes eu queria só fazer um agradecimento, Débora. Então, eu não queria fechar sem agradecer, primeiro, a equipe do teatro, sempre, que faz tudo ficar muito perfeito e que deu tudo super certo. Agradecer a Débora, que acho que a gestão que a Débora faz com a clareza da importância da formação continuada faz toda a diferença no desenvolvimento das nossas ações aqui. Agradecer a equipe da biblioteca, principalmente a Bia Rufino, que é minha parceira na organização dos eventos, e, ultimamente, a Bia Savold e a Isa, que me ajudam aí no estudo e no enfrentamento dos desafios da biblioteca com os pequenininhos. E um agradecimento especial à equipe da educação infantil, que tem me dado essa oportunidade de estudar mais com elas. E aí eu vou passar, então, a palavra para a Débora e para a Bia e para a Vanessa, para a gente combinar lá a visita. Eu vi a Lu agora. Oi, Lu. Queria agradecer muito e dizer que eu conhecia de perto as professoras e colegas que admiravam muito o seu trabalho, mas estou aqui encantada e muito agradecida. Queria agradecer a Diálogos, ao Paulo, a Piti, a Thelma, aos colegas que têm acompanhado a gente na organização dessas ações. E eu vi algumas pessoas aqui que têm nos acompanhado nesse movimento de pensar a escola, e queria, correndo o risco de ser descuidada, pedir ajuda para os colegas, porque não dá para a gente não notar aqui a presença da Estelinha, que ajudou a gente a pensar como é que a gente ia ocupando esse lugar e como é que a gente ia trazendo a força das linguagens para a nossa experiência escolar. Cisele, eu falo que eu já estou num tempo que a gente fala, há 40 anos, é horrível isso, é horrível, mas é companheira de tanto tempo, Patrícia, que está aqui, que tem a equipe toda super agradecida pela contribuição. Eu vi tanta gente que tem nos acompanhado também como professores e professoras, puxando a gente para pensar como escola nos desafios. Quando a gente decidiu convidar um grupinho para ir até a educação infantil, a gente estava, de fato, pensando assim, 80, 100 pessoas. Quando as inscrições começaram a aumentar, a gente achou que estava ficando sério. Então, hoje, teve gente que pensou em dizer, vamos marcar para uma outra época? E eu disse, não. Nós, ainda que a gente considere a importância dos espaços, né, nem preciso dizer para quem está aqui o conceito de terceiro educador, de como o espaço conta na formulação das nossas intenções, a gente quer tomar alguns cuidados hoje indo para lá.
A gente não é régio, mas a gente queria que vocês não fotografassem. Porque a gente queria muito fazer uma visita e a gente não... as crianças saíram agora e a gente está trabalhando para que a escola fique inteira. E aí estava todo mundo agoniado com isso, mas não deu tempo de... Eu falei, não, vai ver que é por isso que aquelas regianas não deixam fotografar, porque não, nós não estamos indo mostrar um cenário para vocês, nós estamos indo mostrar a nossa escola nova, que ainda está em produção. E a gente acha que ainda tem muita coisa que a gente pode fazer para ficar bacana e legal, e a gente não queria transformar essa primeira visita num evento midiático. A gente quer interação. A gente quer conversar, mostrar, contar o que ainda está sendo avaliado, falar das belezas, mas a gente queria pedir esse cuidado, porque, como era um grupo pequeno, nós estávamos muito animados. Como ficou um grupo grande, a gente começou a ficar apavorados. Então, nós vamos fazer com um grupo grande, mas vamos pedir esse cuidado para todos, para a gente poder recebê-los e recebê-las outras vezes também. Então, muito obrigada aos nossos professores que estão aqui hoje, quem tem nos acompanhado. Muito obrigada, Maria Emília, que preciosidade. A gente ama a Argentina. Eu não vou falar de qual argentino a gente não gosta muito, mas a gente ama as argentinas. E aí eu convido a Bia e agradeço a vocês, Bia e Vanessa. Obrigada, Maria Emília. Oi, gente, boa noite. Então, vamos lá. A ideia, desculpa, aqui a gente contar para vocês um pouco dos pilares que sustentaram o projeto, né, dessa escola nova, da unidade que a gente chama aqui Santa Cruz, Unidade Orobó, não é Santinha. Volta e meia falam, vamos visitar o Santinha. Não é Santinha. E contar para vocês que era um terreno, né? Não era um prédio que a gente fez uma reforma e, enfim, transformou o prédio. A gente realmente partiu de um projeto novo, né? De uma construção nova. E o tempo todo, né? Foram 3 anos de concepção. Foi bastante tempo, né? Depois atravessados aí pela pandemia. Mas a ideia, desde o início, foi construir esse projeto arquitetônico em diálogo direto com os pilares que sustentam o nosso projeto pedagógico. Então, acho que essa é uma das forças, né, que a gente tem nesse projeto, que é uma das, né, principais belezas. Então, o que a gente queria contar para vocês, quem for acompanhar a gente na visita? Que não vai dar para a gente acompanhar, né, por ser um grupo tão numeroso, estaremos lá, mas não dá para fazer a visita que a gente tinha anunciado tão guiada. Então, a gente falou, bom, vamos fazer uma fala coletiva, que eu acho que já orienta o olhar para alguns aspectos que a gente gostaria que fossem, né, enfim, que são os mais valorizados por nós. A ideia da escola foi construir ao redor de uma praça, que é uma ideia bem regiana, né? Quem estuda Reggio Emília, enfim, Lores Malaguzzi, conhece um pouco das escolas regianas, tem essa perspectiva. E, para a gente, sempre fez muito sentido pensar como é que uma escola, né, vai revelando pelo seu espaço as intenções do currículo. Quando a gente entra no espaço e você tem uma coerência entre aquilo que você observa, né, que você vive naquele espaço, tem um diálogo muito direto com os valores que sustentam, né, as práticas, ali, enfim, os principais valores. Então, essa ideia da praça, para a gente, é uma imagem muito importante, né? Primeiro, por essa dimensão tão própria, né, e por definição de uma escola, que é a dimensão coletiva. Então, uma escola em que ela é construída em torno de uma praça comum, né, uma praça em que você, onde estiver, necessariamente, você se volta para o coletivo, né, você se volta para o bem comum. Então, essa é uma imagem, para a gente, era fundamental, né, desde o início. Depois, nós também fomos pensando no conceito da diversidade, né, que esse é um conceito também fundante, né, achei muito linda a fala da Maria Emília sobre diversidade.
né? Como é que a escola se transforma e as práticas se transformam para que, de fato, caiba todo mundo, né? Porque precisa caber todo mundo. E numa experiência positiva, né? A escola precisa ser lugar de conforto para todos. Então, o que a gente vai pensando, né? Do ponto de vista das práticas e também do espaço. Então, a escola tem uma diversidade de materialidades no mobiliário, nos acervos, né, em tudo que a gente foi pensando ali para compor. Então, tem uma predominância da madeira, mas tem outros materiais no mobiliário, né, nas cores, na forma como ela foi também pensada, na forma de nomear as salas. Né. Então, a gente tinha aqui nesse campus, na nossa educação infantil, a gente nomeava as salas pelas cores. E agora a gente nomeia com as aves, né, nomes de aves, de pássaros. E a ideia era não só porque tinha uma relação histórica, as aves, com o contexto de estudo da educação infantil aqui do Santa, mas também pela ideia, né, Van, que foi uma participação muito importante toda a equipe que está aqui, mas pensando, né, nessa ideia de que as aves que vão batizando as salas, elas têm silhuetas diferentes, né? Elas têm bicos diferentes, elas têm pés diferentes, elas têm corpos diferentes, penas diferentes. Então, também foi uma intenção, né? Algo que foi muito pensado para a gente, essa questão da diversidade. Uma outra questão são as transparências das salas, né? Essa ideia de que, numa escola, né, tem algo fundamental, que é a construção da alteridade, né? O fato de você vai se constituindo sujeito na relação com o outro, né? Em diálogo com o outro, construindo sentidos com o outro. Então, as transparências, elas vão te convocando o tempo todo, né, para o eu e o outro. Essa ideia também de uma escola que vai te puxando para fora, né, de si, assim, no melhor sentido, né, de como é que puxa um pouco para essa dimensão do coletivo. E, ao mesmo tempo, um espaço que vai preservando e cuidando, dentro das salas, o espaço da intimidade, né, os cantos da intimidade e como que eu me vejo, né, singular nesse contexto coletivo. A gente tem varandas também, então são pontos aí de atenção, de observação, né, que a gente queria destacar aqui para vocês, agora na visita com a gente. Entre as salas, a gente tem varandas, que também é uma ideia de varandas, que é o espaço compartilhado com a outra sala. Então, nós não temos interidades, nós temos salas que são organizadas por referência de faixa etária, mas a gente tem essas varandas que vão também convocando para as interações entre idades, né, um espaço compartilhado. Então, é um outro aspecto interessante. Foi toda uma construção ancorada, né, também em conceitos, para nós, super importantes, sustentabilidade, de cuidados ambientais. E foi um prédio construído com madeira engenheirada, que é uma tecnologia bem interessante, assim, quase como um Lego, um encaixe, e que não pega fogo, que isso era uma questão, assim, né, é muito seguro. E toda a questão da luminosidade, da ventilação, né? A gente tem essa praça central, vocês vão ver que ela é descoberta. A gente fez apenas um sombrite para uma parte, mais por conta da insolação, incidência do sol, né? Um sol muito forte ali, mas o restante ela tem esse espaço aberto, que também era uma preocupação de como é que a gente vai pensando no espaço em que as crianças vão se relacionando com a natureza, né, que não é exatamente subir em árvore, né, um prédio em que as árvores ainda vão crescer, elas estão pequenas, e a gente vai acompanhar o crescimento das árvores, mas é um céu ali que está dentro ali, né, que ele está muito presente na praça. Então, as crianças vão observando as mudanças, né, as cores, e isso tem sido uma experiência muito boa. Então, essa ideia que a Débora já trouxe, do espaço também como um terceiro educador, né, esse ambiente, e como que a gente foi pensando de forma que provocasse, sustentasse investigações das crianças, né, o próprio espaço sustentando né, as investigações das crianças. Eu acho que é uma ideia, né, vou passar para a Van, que tem né, uma fala super importante aqui, também como um ponto de observação das salas dos pequenos, mas essa ideia de um espaço que vai revelando, né, de novo, uma visão de criança, uma visão de infância, né, vai contando do nosso projeto, né, essa ideia de um espaço... Intencionalidade, sensível, né, um espaço que vai também trazendo
a nossa visão, né, da beleza, né, do cuidado também que as crianças vão construindo com eles próprios, com o outro, né, com o ambiente. E, por fim, dizer para vocês que a gente vem dialogando, né, com vários, além de marcos teóricos que são super importantes para a nossa formação, para a formação de toda a equipe. Aqui a gente tem um grupo muito grande de professores da educação infantil, que tem feito esse projeto acontecer com a gente. Nós temos dialogado com autores que hoje não tem como a gente pensar em escola sem dialogar, né, com tantos autores e com essas referências teóricas, como Bell Hooks, né, como Ailton Krenak, como a Amy Pickler, né, a pediatra, que também é uma referência muito forte para a gente, né, como Piaget, Vygotsky, Vallon, que são, né, autores que também foram fundamentais e são fundamentais na nossa experiência, né, escolar. A Cida Bento, né, e também a François Doutor, o Winnicott, e também, mais recentemente, trazer para vocês, que acho que uma referência que para nós tem sido bem presente, é o Antônio Bispo dos Santos, o Nego Bispo, e que a gente tem trazido ele com muitas falas e muito presente. Então, essa diversidade no sentido da gente pensar o espaço, pensar nossas práticas e pensar com quem a gente quer conversar para fazer essa escola, né, combinar e ser coerente com um projeto de nação, de sociedade que a gente tanto mira. Então, a gente queria que vocês colocassem o olhar nesses pontos. Eu, na verdade, queria trazer dois recortes ali para ajudar essa orientação do olhar. Um que tem a ver com essa praça, a nossa Praça Sabiá Laranjeira, e que fala um pouco dessa materialidade do solo, né? A gente sabe que o solo informa para a criança pequena, né? Informa aquele pé que está ali explorando o terreno, enfim. Então, vocês vão ver uma praça onde convive um solo mais fofinho, um solo que tem mais atrito, um piso duro, areia, né? E essa areia que sofre transformações ali ao longo do tempo, uma areia que está seca, uma areia que está empapada ali pela chuva, uma areia que dá para a gente andar de galocha, uma areia que forma poças, né? Então, essa materialidade de um solo que informa a criança sobre, né, o que está acontecendo ali, e vai informando esse pezinho, e esse pezinho vai se equilibrando nesse corpo. Acho que é interessante olhar para essa materialidade. E um outro recorte, que eu acho que é bem importante, tem a ver com os banheiros das salas dos pequenos, né? Quando a Maria Emília falou um pouco sobre a importância, né, de criar espaços no cotidiano, espaços de conversa, espaços de diálogo, né? O banheiro ele é um espaço muito importante na escola da primeiríssima infância, pensando que ali se passa a vida, né? Se passam muitas coisas, tanto no que diz respeito aos cuidados, né? Cuidados com a criança, mas também essa ideia de que o banho de linguagem que a gente faz com as crianças pequenas acontece muitas vezes nesse momento do cuidado. Então, eles são banheiros que têm um trocador que permite esse olhar frontal, né? Ele tem uma vedação ali de som que permite essa intimidade compartilhada entre o professor que está ali trocando e a criança, mas, ao mesmo tempo, tem essa transparência, né, que permite às outras crianças que estão fora, né, saber, bom, eu sou o próximo, né? O que está acontecendo ali, permite esse olhar do professor para fora, né? E foi muito curioso, porque, quando a gente estava fazendo o projeto, né, uma das coisas que a gente teve que explicar bastante é o banheiro. Porque, muitas vezes, a gente ouvia, mas banheiro? Vocês vão colocar o banheiro dentro da sala? Vocês vão perder espaço de sala, né? E não, o banheiro é currículo, né? O banheiro é sala, o banheiro numa escola de primeira infância faz parte, né? Não é algo apartado, não é algo que alguém vai estar fazendo enquanto a parte cognitiva do conhecimento está acontecendo na sala, né? Então, acho que isso foi um princípio que a gente foi sustentando, né? E que foi muito importante para a gente conhecer diversas escolas e como cada escola, dentro da sua narrativa, foi sustentando esse espaço dialógico e de convivência e de cuidado que é o banheiro, né? Acho que são dois pequenos recortes aqui que eu queria trazer para ajudar
essa visita. Nós vamos pela calçada da Orobó, então nós vamos sair em frente ao teatro, pegar a calçada, todo mundo junto. Muito obrigada. Esqueci de citar a Paula Furunfunfun Zuravski, que é nossa professora de alegria nessa escola. Muito obrigada a todos. Obrigada, Maria Emília.